Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. El licenciado Eduardo Campi, como todos los jueves, nos trae la cultura maya a la mesa de Concepción Siglo XXI. Eduardo, bienvenido otra vez, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día. Voy a decir dos cosas que quedaron en el tintero del tema de la astronomía anterior y lo vamos a completar en esta entrevista. Una es que los mayas fueron una de las primeras culturas en el mundo que se dieron una fecha era a sí mismo, como nosotros decimos, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? 1000 años más que lo que llevamos nosotros a partir de esa fecha. Pero lo que quería explicar en este momento es que esa fecha que tenían los mayas tenía una connotación eminentemente astronómica, que era el tema que estábamos tratando. Claro. En ese 2900 y pico de años antes de Cristo, empezaba un ciclo venusino, un ciclo lunar y un ciclo solar al mismo tiempo. Y de ahí arrancan los mayas. Y después algo que quedó para los eclipses, que lo explicamos, o tratamos de explicarlo, necesitaríamos un pizarrón para ser más precisos, pero bueno, de 5 números que manejan hoy los astrónomos profesionales para los eclipses de sol, los mayas tenían anotado 3 en sus códices ya 1000 años antes de la astronomía moderna europea. Sí, recordemos que los mayas no tenían telescopio. No tenían telescopio. Bueno, ahora vamos a ver, voy a hablar más que nada del calendario de Venus, para que se vea bien cómo ellos hacen, para que se vea bien justamente, perceptivamente, cómo hacen ellos para llevar adelante esta temática. Galileo es el primero que ve a Venus con un telescopio y ve la fase de Venus, es decir, ve que Venus tenía fases como la Luna, que iba cambiando, porque aumentó su poder de visión, ¿no es cierto? Conjunción superior, estrella de la mañana, conjunción inferior y estrella de la tarde. Esas son las 4 fases que Galileo va a ver en su telescopio. Los mayas, si bien no tenían telescopio, Lévi-Strauss cuenta que los precolombinos podían localizar a Venus de día, con la luz del día, a ojo. Y también no van a ver las fases de Venus, pero sí van a observar su brillo, es decir, de acuerdo a su brillo, ellos iban mencionando estas fases en paralelo, como hizo Galileo, en 4 subdivisiones, ¿no es cierto? Es decir, era como que ellos transportan el cambio de fases de la Luna a Venus, es decir, en el brillo, ¿no? Entonces también llegan a 4 fases, a 4 etapas, cuatro etapas, que son las que convencionalmente hoy la astronomía acepta para el giro de Venus, ¿no es cierto?, alrededor del Sol, visto desde la Tierra. A la estrella de la mañana, los mayas la llamaban, a Venus, cuando salía de mañana, los mayas la llamaban estrella avispa, porque era como que era un significado de tirar flechas o picar. Esa era la época de los mayas para la guerra, cuando tenían que enfrentar a otro centro ceremonial. Por eso se le llama estrella avispa, o se lo dibujan los códices a Venus con tirando flechas o lanzas, ¿no es cierto?, cuando es estrella de la mañana. Después va Venus hacia la conjunción superior, que es la más alejada de la Tierra, está más cerca del Sol, y ahí no se ve, se hace invisible, ¿no es cierto? Los mayas decían que salía después de su encierro, empleaban una palabra huac, que era saltar, escapar, detrás del Sol, sabían que pasaba por atrás del Sol, y volvía a aparecer como estrella de la tarde, lucero vespertino o matutino, según como lo queramos llamar. Y finalmente la última etapa, que era la conjunción más cercana a nosotros, la conjunción inferior, digamos, los mayas tenían un mito como que el Venus caía hacia el Sol
y que el sol lo quemaba, porque desaparecía de la vista, ¿no es cierto? A los 8 días retomaban otra vez ese esquema. Los mayas, uno se pregunta, ¿por qué lo miraban de mañana y por qué lo miraban de tarde? De mañana era por su pasado cazador, es decir, por eso lo de las guerras y la flecha. Y lo de la tarde era porque Venus, también en la sociedad maya, como nosotros explicamos, había campesinos, o sea, cultivadores. Es decir, la estrella de la tarde era de la ideología que correspondía a los cultivadores, a los campesinos. Y la estrella de la mañana, por lo belicoso, era que se daba con respecto al pasado cazador de los mayas, o guerrero, por así decirlo, ¿no es cierto? Cuando vemos los números de Venus, porque ellos anotaban todo en sus códices, anotaban detalladamente, cuando ellos estiman el periodo sinódico de Venus, lo que hoy se conoce como el periodo sinódico, es decir, la revolución vista desde la Tierra, en 584 días. Exacto es 583,9. O sea, para la astronomía moderna. Ahora, no es que Venus un año yo lo observo, o 2 años, o 3 años, y me da ese número, 584, porque va variando. El promedio de 584 días, o de 583,9, si queremos decirlo así, recién se da después de 8 años seguidos de observaciones, porque si no, no aparece ese número. Es decir, lo que quiero decir es que los mayas tenían que observar a Venus durante mínimo 8 o 10 años para llegar a ese número. Si no, no podían llegar, ¿no? Bueno, y sin embargo, lo llegan, lo logran. ¿Sabían que a los 8 años solares, Venus, la Tierra y el Sol quedaban aproximadamente en la misma posición? Por eso es que toman ese número de 8 años para la base de sus observaciones. De las observaciones. De las observaciones. Qué va. En la naturaleza, como dijimos antes cuando hablamos... Claro, a ver, vamos a... perdón. Sí, no, está bien. Vamos a ponernos en una civilización que no tenía rutinas laborales ni organizaciones de tal modo que al hombre le impidiera otra cosa que la observación de la naturaleza, digamos. Más allá de alguna obra de construcción o de producción de tipo agropecuario, no había otra cosa. Entonces, no sé si se consideraban científicos los tipos, vos me lo contestarás, sino que había personas seguramente dentro de determinada camada de la sociedad que podía dedicar su tiempo a eso, y era probablemente así como investigaron cómo elaborar la pequeña plantita, hacer un marlo lleno de dientes del maíz, había otros que en términos de hoy, términos actuales, serían científicos. Los tipos están destinados u ocupados en eso. Bueno, los mayas eran sacerdotes como Copérnico, por ejemplo, o como Mendel. Por eso yo dije, son científicos. Entonces había un grupo de sacerdotes, como vos bien decís, no todos en la comunidad se dedicaban a observar el sol y la marcha de la luna, pero había un grupo de sacerdotes que eran los encargados del calendario que sí lo hacían, obviamente subiéndose a las pirámides, etcétera. Así como otros fueron los que manipularon el maíz y producen esa planta nueva, esa especie casi nueva, de Nantel, que es la obra perfecta maya. Es decir, por supuesto, la comunidad estaba dividida en grupos, pero un grupo se ocupaba de una cosa, el otro grupo se ocupaba de otra. Estaba hablando de que en la naturaleza es muy difícil encontrar números enteros. La naturaleza tiene en sus leyes, son decimales, quebrados. Es muy difícil encontrar una ley que dé 8, que dé 100, que dé exacto. No, es muy difícil. Los mayas, sin embargo, llegan a los 2 números enteros más importantes de Venus, que son 5 revoluciones y 65 revoluciones de Venus.
2.920, si no me equivoco, días, y 37.960 días. Hacer eso, llegar a determinar los dos números enteros en el ciclo venusino, es, por eso dije al principio, es muy difícil de hacer, de lograr. Sin embargo, la inteligencia maya se dio cuenta que ahí había algo y hacia ahí apuntó. Corrigen el ciclo de Venus de 584 en bruto, porque era, como yo dije, 583,9, te imaginás. Entonces lo corrigen, al cabo de 500 años, lo corrigen, quitándole ese pequeño decimal, como dije antes, que le sobraba. Llevaron el error de Venus a un día entero en 6.000 años. No hubo cultura en el mundo que pudiera afinar esa proyección, ese cálculo, exacto. No hubo cultura en el mundo que tuviese un calendario de Venus tan exacto como los mayas. Si vamos a las comparaciones científicas, por ejemplo, la mecánica cuántica occidental, que es la más refinada de todas las ramas científicas, la más exótica y la más refinada que podemos mencionar, el error decimal después de la coma está en el 9º, 10º lugar, con todas las computadoras, con todos los aparatos, etc. Los mayas, con este error de Venus, estaban en 6, 7 lugares después de la coma, sin instrumento. Es decir, claro, sin instrumento. Que si vamos al caso, es casi, ¿no es cierto?, una comparación que se asimila o se hace valedera respecto de esta exactitud que tenían los mayas. Y después otra cosa que quedó de la entrevista anterior fue que vos mencionaste lo de la enciclopedia, que yo te dije que yo había escrito a la enciclopedia. Bueno, sí. Apareció una corrección en la enciclopedia. ¿Ah, sí? Sí, yo me fijé y apareció a nuestros amigos de habla inglesa, no ponen literalmente lo que yo les dije, de que era la astronomía más adelantada del mundo, no lo ponen. Pienso que les da vergüenza que un latinoamericano les informe eso, pero bueno. Pero sí sacaron esa frase, creo yo, que era la más adelantada de Mesoamérica, sí la sacaron. Así que recibieron el aviso nuestro, por así decirlo, de que los mayas eran los más adelantados en el mundo en ese momento con su ciencia. Eduardo, ¿hay alguna explicación lógica que uno pueda tener para saber cómo llegaron los tipos además de la observación? Tiene que haber habido cálculos, tiene que haber habido intercambio de impresiones entre los distintos observadores para ir sumando, digamos, los elementos que dieron como resultado semejante proyección de un día en 5.000 años. Sí, es muy buena la pregunta. Esto va a quedar completamente contestado en la próxima entrevista cuando hablemos de los calendarios, porque al ser el calendario muy exacto, tenían, como decir, la exactitud matemática necesaria para hacer y complementar estos descubrimientos. Pero quiero agregar algo. Nosotros hablamos de los centros ceremoniales, en principio, y cada centro ceremonial es como que si hubiese tenido una especialización respecto de la astronomía o a lo que se dedicaba. Es decir, como decírtelo, las sociedades orientales, como los mayas, inventan las escuelas, que después se hacen escuelas filosóficas en Occidente. Pero bueno, por ejemplo, en el centro ceremonial de Copán se estimó exactamente el ciclo solar. En cambio, en Palenque, otro centro ceremonial que está en México, se determinó el ciclo más exacto en el sinódico lunar. Y en las cercanías de Chichén Itzá, más al norte, se resumió o se escribió la tabla de los eclipses a la cual nosotros ya hemos mencionado. Es decir, que dentro de esa homogeneidad que tenían todos los centros ceremoniales, porque todos participaban del mismo calendario, todos tenían el mismo sistema matemático, el cero, el sistema posicional, etc. Pero había como una especialización leve pero significativa en cada uno de estos centros. Entonces, cuando se intercambiaban esos datos, como vos decís, se intercambiaban esos datos, se producía un avance significativo en la exactitud
que tenían los cálculos. ¿Y había intercambio de información entre los centros? Sí, porque se copiaban los códices. Vos pensás que estamos hablando de que quedaron lamentablemente 4 códices, de los cuales, pongamos, 3 o 2 son intelectuales o científicos, mayormente. Estamos hablando de 2 códices prácticamente, 2 cuadernos. Entonces, si hubiésemos tenido, cada centro ceremonial tenía una biblioteca de códices con los datos que almacenaban a lo largo de las décadas, y por supuesto si visitaba otro centro ceremonial, probablemente se hablara con otro sacerdote y se intercambiaran esos datos que estamos mencionando, es decir, lo que habrá sido, es decir, los mayas, por eso digo, si vamos a la comparación con la mecánica cuántica, y yo no digo que los mayas hicieron mecánica cuántica ni física, ese es otro tema, pero entendía en términos actuales, probablemente sí. En física no, en física no se dedicaron. Y otra cosa que quería decir respecto de cómo ellos aplican el brillo, la magnitud del calendario lunar o de la luna a Venus, para definirlo en sus 4 etapas, una cosa importante es que ellos conocían que, bueno, por lo menos algún grupo o centro ceremonial especializado, como acabamos de ver, sabía que la luna producía un efecto sobre los líquidos del mundo. Llámese lluvia, llámese periodo femenino o la savia de los vegetales. Lo conocían perfectamente. Es decir, no le dieron el nombre de fuerza de gravedad, por supuesto, pero sabían que la luna, sobre todo la luna en cuarto menguante, era la que hacía llover o movía las aguas del mundo. Mirá vos. Sí, eso lo sabían. Sí, digo, la destrucción de toda esa inteligencia vino de la mano de qué, porque yo supongo el famoso incendio de la Biblioteca Alejandría, por ejemplo, atadas a su puerto. Estaba tratando de leer para encontrar algún parangón acerca de cómo que destruyó, vos dijiste, quedaron nada más que 4 códices, de los cuales 2 son los principales, y que seguramente habría muchos más. Esos muchos más, ¿qué pasó? ¿Fueron destruidos producto de la guerra, de incendios, de cambios de lugar? Tal vez la mayoría fueron, aniquilados por la humedad de la selva. Tal vez. Tal vez la mayoría. Ahora, ¿En qué escribían? Escribían en papel. Ellos inventan el papel. De una corteza que machacaban, le ponían cal, lo blanqueaban y arriba ponían dibujos con tinta. La mayoría tiene que haber se perdido en la humedad de la selva, llámese por las guerras entre ellos, la humedad, etcétera. Tiene que haber. Hay un códice que está todo como petrificado, que no lo pueden abrir porque si lo abren se rompe. Un quinto códice sería. Bueno, pero hubo quemas de códices. Los españoles en México quemaron cientos y cientos de códices, así que en alguno de esos, en alguna de esas quemas, también hubo, ¿cómo te puedo decir? Pérdida de cultura, pérdida de inteligencia o de lo que habían elaborado la inteligencia. Los españoles decían que eran obras del demonio, esos claro, jeroglíficos, esa escritura que no entendían. Pero ¿qué vamos a decir de gente que estaba atrasada 2 veces con respecto al calendario? Lo mismo los ingleses. Los ingleses hasta bastante entrada ya la época moderna, estaban retrasados 2 veces con respecto a los calendarios mayas, la exactitud, porque no aceptaban el calendario gregoriano. Es decir, entonces, ¿qué podemos pedir a esa gente? Y eran bárbaros al lado de los mayas, al lado de lo que nosotros estamos comentando, lo cual no quiere decir que no hayan tenido intelectuales, pero la gente que vino... Claro, porque el problema... yo pensaba hoy en relación a lo que vos mencionabas de la observación, los astros, etcétera. Yo decía, pensar que todo eso lo hicieron bajo la relatividad de los giros de la Tierra, porque es como yo te miro desde mi lugar,
vos sos más alto, pero si me paro arriba de la silla, vos sos más bajo. ¿Se entiende? Es decir, desde esa relatividad hacen una observación tan cierta que no ha podido ser modificada y que ha logrado una proyección mayor que los científicos modernos, aún. En ese mismo sentido, tenemos que decir que también los españoles subían arriba de los barcos los ladrones, los desprecios, digamos, vino lo peor de lo peor de Europa. Por eso todo lo que vino después, ellos decían que era mejor, porque después vinieron la gente de guita a ocuparse de los campos y a saber ese tipo de explotación dineraria, cuando ya al principio de nuestra organización nacional ya había sucedido la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? Claro. Así que entiendo que el rescate, estoy pensando para adelante, digamos, estas charlas que tenemos los jueves, en revalorizar cuánta otra cultura autóctona, en la alimentación, en el vestido, en la observación, en la observación inclusive de los propios climas, estarán ocultos todavía que no hemos descifrado, producto de que tenemos y menos ahora con internet, que nos dan las cosas envueltas ya. Exacto. Yo quiero agregar que los españoles tuvieron una diferencia con respecto al habla inglesa. El habla inglesa, como dije antes, en Norteamérica casi exterminó a la seña. Los españoles también estuvieron en guerra, pero se mezclaban con las mujeres indígenas. Una cosa diferente al habla inglesa. Y otra cosa diferente es que, no lo digo conforme, digo que de hecho las señas de acá o en México tuvieron más descendencia que pudieron tener, porque no fueron exterminadas, con respecto a Norteamérica de habla inglesa, ¿no? Así. Y para terminar este tema, voy a citar unas palabras de Galileo, que es uno de los iniciadores de la modernidad científica en Europa, en el siglo XVII. Galileo tuvo en sus manos un códice, no maya, pero un códice precolombino, ¿no? Y lo examina las plantas, los dibujos, como un buen científico lo miraba. Y dice algo que es profético para nosotros, para los latinoamericanos, porque los mayas son más latinoamericanos que de habla inglesa. No nos debemos creer que el habla inglesa es la que manda y ordena, por más que esté comprando los centros ceremoniales, por más que esté comprando la pirámide con su poder económico, pero intelectualmente los mayas corresponden más a Latinoamérica, porque son más de nuestra zona. Galileo toma el códice y dice, no debemos pensar que nosotros, o sea, los europeos, fuimos los primeros en estudiar las plantas, los cielos y las piedras, que otras culturas en el mundo, antes que nosotros, se dedicaron a esto. Bueno, los mayas fueron una de esas culturas, sin saber lo que menciona Galileo, y que llegaron y que elevaron la herencia precolombina hasta el infinito, como dije en una de las primeras entrevistas. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Eduardo Campi y estas charlas sobre la cultura maya, que todos los días nos asombra un poquito más. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.